El tema de la verdad en estos asuntos es fundamental. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Carlos Tapia. Y el punto, sin embargo, es que la mayoría no nos dedicamos a investigar los temas de derechos humanos y no tenemos muchas fuentes confiables para establecer la verdad. No podemos confiar en la versión de los acusados de perpetrar crímenes contra los derechos humanos, ¿no? Y recordemos que en el pasado estos crímenes podían ser ocultados con bastante eficacia. Durante muchos años, hasta el día de hoy, de hecho, gobiernos como el turco niegan lo que cuando menos fue una limpieza étnica y que, digamos, dio origen al término genocidio, fue el trato del gobierno turco a la minoría armenia durante la Primera Guerra Mundial. Obviamente, si uno dice, démosle la capacidad de expresarse a ambas partes, uno es un régimen político con un ejército y el otro es un pueblo masacrado. Obviamente no tienen la misma oportunidad de expresar sus puntos de vista. Lo mismo respecto a si hubo o no una limpieza étnica con los palestinos durante el proceso de creación del Estado de Israel. O pónganse a pensar si era justo darle la misma oportunidad de expresarse al régimen del apartheid en Sudáfrica y a Nelson Mandela cuando estaba en prisión sometido por ese régimen, ¿no? No podemos confiar en los gobiernos y ni siquiera podemos confiar en los gobiernos democráticos. Uno todavía podría decir en el caso de Belaúnde en principios de los 80 que el estatus democrático del gobierno era discutible precisamente por razones como que no había un control civil sobre las Fuerzas Armadas. Pero también caen dentro de esta, digamos, lógica de sospecha gobiernos como el de Estados Unidos, ¿no? Cuando el gobierno de George W. Bush decía que la práctica del denominado waterboarding no constituía tortura, sino Enhanced Interrogation Techniques, una técnica de interrogatorio mejorada. ¿Quién le dice a ese gobierno mentira? Eso es una tortura llana y simple, ¿no? Exacto, exacto. Por eso los aprecio. Uno podría decir, bueno, pero cuando incluso las democracias mienten, está el periodismo de investigación. Pero recordemos la invasión del 2013 a Irak y cómo el gobierno de George W. Bush pudo invadir Irak en base a mentiras flagrantes, que había armas de destrucción masiva en Irak y que el régimen iraquí tenía vínculos con Al-Qaeda. Ahora nadie pone en duda que eso era mentira, pero en ese momento nadie dijo la verdad, o casi nadie, salvo organizaciones como Amnistía Internacional. De hecho, la prensa norteamericana, en un contexto hay que entenderlo también, ¿no? Un contexto como el trauma del 11 de septiembre del 2001 que provoca 3.000 muertes en el mayor atentado terrorista de la historia, o bueno, fue más de uno. Y si un gobierno dice bajo esas circunstancias, después de haber sufrido ataques que provocan 3.000 muertes en tu territorio de civiles, esta guerra en Irak es necesaria como parte de la lucha contra Al-Qaeda, los perpetradores de los atentados del 11 de septiembre del 2001, ningún medio importante en Estados Unidos, salvo los medios como The Nation, que obviamente no tiene la misma llegada que las grandes cadenas de televisión, pero ninguno de los medios importantes se atrevió a cuestionar la verdad oficial. Entonces la prensa tampoco podía ser un baluarte, digamos, de defensa de la verdad y de los derechos humanos inexpugnable. No lo puede ser el Consejo de Derechos Humanos. Cada vez que el Consejo de Derechos Humanos critica a Israel, Israel recuerda que el Consejo de Derechos Humanos está presidido por Arabia Saudita y qué autoridad moral puede tener Arabia Saudita para cuestionar el récord de derechos humanos de cualquier país. Y en esa materia Israel tiene razón. La respuesta obviamente sería cuestionar el récord en materia de derechos humanos también de Arabia Saudita, no excluir a Israel. Pero la crítica es válida. O sea, ¿qué credibilidad puede tener una entidad multilateral de derechos humanos presidida por Arabia Saudita, ¿no? Hay comisiones de Naciones Unidas que tienen credibilidad. Por ejemplo, la Comisión Goldstone.
que investigó el caso de la invasión israelí de Gaza el año 2009. Pero las comisiones de investigación de las Naciones Unidas tienen dos problemas. Son comisiones ad hoc, investigan un caso particular. Y segundo, emiten su reporte y se disuelven. Si se les hace o no caso, no, es algo que está más allá de la competencia de la comisión. Y la comisión emite sus recomendaciones y luego ya no tiene injerencia alguna, sencillamente porque deja de existir sobre lo que ocurra con ese informe. Y por ende la comisión en cuestión no hace seguimiento al tema, no hace tampoco activismo en torno al tema para tratar de presionar a los gobiernos a respetar las normas del derecho internacional humanitario. Incluso entidades como la Cruz Roja tienen limitaciones severas, porque la Cruz Roja prioriza el acceso a las personas o no combatientes en situación de necesidad, a civiles y no combatientes que requieren la asistencia de la Cruz Roja. Pero la Cruz Roja, en aras de acceder, a veces tiene que ser muy cauta respecto a lo que dice públicamente respecto a las partes en conflicto. Entonces, lo que les estoy diciendo en buena medida es que no abundan precisamente entidades como Amnistía Internacional que tengan el prestigio necesario y la constancia necesaria, porque como decía Carlos Tape, esto es una acción prolongada y además desigual, como decía él, para investigar de manera independiente y neutral estos temas, hacerle seguimiento y hacer activismo en torno a ellos. Lo que hace Amnistía Internacional, en otras palabras, lo hacen algunas otras organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, por ejemplo, pero si no lo hacen estas entidades, no lo va a hacer probablemente nadie más, o en todo caso no hay garantía de que lo haga alguien más. Por eso Amnistía Internacional es fundamental, y Amnistía Internacional tiene un prestigio muy bien ganado. Por ejemplo, algunos sabrán que soy de origen palestino, pero cuando hablo de estos temas hablo con base fundamentalmente en el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, y critico las acciones contra civiles de parte de Hamas como critico las del Estado israelí. Pero cuando debato esto con representantes oficiales u oficiosos de la posición israelí, niegan absolutamente todo. Y entonces, si el público no conoce el tema, para el público lo único que queda en claro es que esa persona y yo tenemos opiniones discrepantes y no tiene cómo establecer con criterio propio la verdad de los hechos. Por eso para mí en los debates es fundamental tener una fuente a la cual recurrir que la mayoría del público conozca y respete, como Amnistía Internacional, y decir, no me crean a mí, crean en los reportes de Amnistía. Esa es la importancia que para mí tiene y ha tenido siempre Amnistía. Termino con una anécdota. Amnistía es una organización que ha sido criticada por tener un sesgo de izquierda por el régimen de Fujimori y por tener un sesgo de derecha por el gobierno de Chávez y ahora de Maduro. Como comprenderán, Amnistía no puede tener un sesgo de izquierda y de derecha simultáneamente, ¿no? Lo que en buen romance parece indicar más bien que el sesgo en contra de los derechos humanos los tienen los gobiernos en cuestión, y lo que no quieren es que haya un actor independiente que les diga la verdad, ¿no? Por eso la labor de Amnistía Internacional me merece profunda admiración, aunque no envidio su trabajo, ¿no? Gracias. Gracias, Farid. Sí. Bueno, creo que tenemos un tiempo como para poder hacer preguntas, intervenciones. Y sí, empezamos. Sí, muy buenas noches. Colegas, Michael McClinton, Pablo Gas, Maestro Tapia, que acaba de retirarse, Maestro Cajar, y volvamos a encontrar nuevamente. Doctora Sofía Maher, hermanas, buenas noches. Quisiera presentarles al doctor Abelizado Terras Torres, de la Comisión Bicentenaria del Congreso de la República, aparte profesor universitario en San Martín de Porres, Indonesia, que traigo un cordial saludo, con la orden javeriana y la orden jesuita. Han pasado 67 años desde esta Declaración Universal,
de los Derechos Humanos, y posteriormente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y también el otro de Derechos Culturales y Sociales. Amnistía Internacional, comparto plenamente el criterio del maestro Cajar, cumple un rol importante en el mundo. 3 ejemplos concretos a nivel global en este momento. Burkina Faso. Para conocimiento de ustedes pueden accesar y bajar el PDF del informe 2015 de Amnistía Internacional del Perú y del mundo. 3 ejemplos concretos. Siria, los bombardeos que se están dando. 2, en estos momentos, por internet e intranet podemos conocer en tiempo real cuántos civiles están siendo objeto de ambos lados sufriendo este bombardeo. El Estado Islámico, Burkina Faso, Siria, Palestina, solo para mencionar 3 ejemplos. Y a nivel de Perú, qué lamentable, aquí está un recuerdo de la madre Pilar Coro, el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. También Amnistía jugó un rol muy importante. Y a casi 12, 13 años, siendo política de Estado del Acuerdo Nacional de Perú, más bien la interrogante para la ciudadanía y para todos nosotros, y quisiera más bien abrir el debate o una apreciación de la mesa. En primer lugar, ¿es suficiente inaugurar el jueves próximo un lugar de la memoria, tolerancia y aparte de la inclusión social? ¿Solamente es suficiente abrir un registro de las hermanas esterilizadas que estuvieron en el Premio Nacional el día feriado? ¿Es suficiente pagar reparaciones parciales? ¿Cuál es la intervención de nosotros como sociedad civil? Nuestros niños y jóvenes, estoy viéndolo en la universidad, solamente son nativos digitales, pero desconocen la realidad que hemos vivido, los coches bomba, el terrorismo, todo lo que hemos pasado y vivido, y que lo hemos vivido, nuestros padres también lo saben. Pero hay otro gran reto, la justicia no hay, Estado débil e institucionalizado, la verdad no se abre paso. Se invoca prescripción, pero ahora hay medidas de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana, que justamente Amnistía Internacional y toda la red social civil está promoviendo. Si pudiera abrevar un poco para que puedan participar. Sí, correcto. Hay retos entonces. Justicia, verdad, reparación y reconciliación, porque las medidas son solo parciales. Dios le guarde y les bendiga. Muy buenas noches. Gracias. ¿Alguna otra pregunta para un par más o vamos empezando con este de lo mejor? Creo que es importante mencionar bombardeos, por ejemplo, ¿no? Hablé un poco sobre las nuevas posibilidades de grupos de derechos humanos de mostrar la verdad en tiempos de conflicto armado convencional, no solo de contrainsurgencia. Y creo que sí es importante que ahora mencioné fotos de satélite, pero ahora Human Rights Watch, Amnistía, pues sí hay capacidad de analizar lo que está pasando en términos de las leyes de guerra. Hay exmilitares que apoyan a Human Rights Watch en vigilar el conducto de la guerra en Siria, en Irak, en Afganistán. O sea, cuando hacemos una crítica de la comunidad internacional de derechos humanos, de lo que hace NATO, ahora tenemos una precisión tanto conceptual como del acceso a los datos, ¿no? Y una cosa que quería mencionar, pero no había tiempo, ¿no? Era el trabajo hecho por el equipo de Patrick Ball, como un ejemplo de cómo armar un análisis de una situación de conflicto. El señor Tapia mencionó la estadística como importante, ¿no? Ellos hicieron un análisis de la guerra en Kosovo, del flujo de refugiados, porque fue muy importante. La línea de Serbia era de que
pues huyeron de Kosovo por los bombardeos de NATO.